Buenas, ¿qué tal? A todos, a todas. Bienvenidos a este segundo cuatrimestre. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Damián Cuaglia, yo soy JTP aquí de la Cátedra de Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas. Ahora lo que vamos a ver es cómo mantiene esta nueva unión conformada mediante la utilización de tres sistemas. Yo le puse ahí como subtítulo la Pax Germana porque va a haber un periodo de paz en Europa, pero una paz entendida más como una cuestión de hegemonía alemana que como una paz en el sentido convencional, ¿no? En el año 1871 finaliza la guerra franco-prusiana y sucede, digamos, la coronación de Guillermo como el emperador, de Guillermo I como el emperador de Alemania. Nos encontramos con una Alemania fuerte y unificada y una Francia vencida y humillada. Por un lado, Bismarck va a vislumbrar el final de la era del equilibrio de poder, ya que el imperio alemán se va a configurar como la gran potencia de Europa Central, ¿no? La nueva gran potencia, un nuevo actor que va a dar por finalizada esta era del equilibrio europeo. El emperador Guillermo I va a ser coronado desde Versalles, o sea, siendo aún mayor la humillación para Francia en este sentido. ¿Y por qué digo de aún mayor? Porque el 10 de mayo del año 71, de 1871, se firmó lo que se conoce como el Tratado de Frankfurt. Un tratado que va a imponer, digamos, unas durísimas condiciones de paz para Francia. Anexiona a Alemania Alsacia, las provincias de Alsacia y Lorena, y esto provoca un irredentismo que fortifica el antagonismo franco-alemán, algo que se va a visualizar por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial. A ver, Bismarck lo que va a ver es que nace esta nueva potencia, va a tener el mejor ejército del mundo, va a estar viviendo un gran crecimiento industrial, va a ser el país más poblado de Europa y además va a tener un gran crecimiento económico debido a las indemnizaciones que Francia le va a estar pagando, ¿no? En concepto de daños de guerra. El problema para Bismarck va a ser Francia. Francia se va a convertir en la obsesión de Bismarck. ¿Por qué? Porque lo que va a temer Bismarck va a ser precisamente el revanchismo francés. Que Francia quiera, mediante sus otros juegos diplomáticos, encarar una guerra de revancha contra el imperio alemán. Esto lo va a desvelar a Bismarck y es por ello que va a iniciar todo un proceso de alianzas y contraalianzas que hoy se lo conoce con el nombre de sistemas bismarckianos. Entonces es naturalmente que se va a inclinar a comenzar por Austria, ¿no? Por el imperio austrohúngaro. Las primeras cartas las va a jugar en este territorio. Ya desde el año 1867 que Austria era una monarquía dual, el imperio austrohúngaro. Sin embargo, es una monarquía muy frágil, ya que siguiendo el principio de las nacionalidades, es una cantidad de pueblos eslavos que hay por detrás de esta supuesta unidad que están buscando su independencia todo el tiempo, desmembrar, o sea, este imperio. No, a pesar de ser una potencia, no deja de ser un imperio débil, el imperio austrohúngaro. Pero bueno, el acercamiento entre ambos países no presenta mayores problemas en realidad, ya que a pesar de la batalla de Sadowa, Bismarck no había humillado a Austria ni tampoco le había mutilado territorios. En realidad el problema pasa a través del problema son los interlocutores. El primer interlocutor con el que se va a enfrentar Bismarck va a ser el conde Beust, que era un adversario austríaco quien todavía sí sentía la humillación de lo sucedido en Sadowa. Pero bueno, finalmente ambos emperadores comienzan una serie de negociaciones y para beneplácito de Bismarck, en noviembre de 1871, el conde Beust es reemplazado por un húngaro, el húngaro Andrassy. Perdón, se me traban a veces los nombres. El húngaro Andrassy estaba más interesado en defender los intereses nacionales de Hungría
que de andar sangrando por la herida de batallas pasadas, ¿no? Sin embargo, estos buenos lazos entre Berlín y Viena podían llegar a preocupar a la Rusia del zar, tomando en cuenta que la política exterior expansionista del Imperio ruso, donde más se iba a encontrar es precisamente en la zona de los Balcanes, ¿no? Que también el Imperio Austrohúngaro tenía intereses en esa misma zona. Entonces Bismarck lo que comienza a hacer es a tratar de calmar a Rusia, para poder hacerle entender que tanto para Alemania las provincias del Báltico no tenían ningún tipo de valor territorial. Entonces Bismarck lo que intentaba, y esto va a ser una constante en todo este tiempo, el tema de equilibrar las buenas relaciones entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso. Es así que entre 1872 y 1873 se va a constituir el primero de los sistemas bismarckianos, la Entente de los tres emperadores. En mayo del 73, Alemania y Rusia firman una alianza militar defensiva. ¿De qué se trata? Se trata de que en caso de que una potencia europea ataque a cualquiera de los miembros, la otra va a intervenir con cerca de 200.000 hombres para la defensa. Al mes siguiente, el emperador Francisco José de Austria y Alejandro II se van a comprometer a consultarse en casos de agresión de un tercero o algún tipo de divergencia en los intereses. En octubre de ese mismo año, del 1873, Guillermo I va a adherir al acuerdo entre Austria-Hungría y Rusia. Y de esta manera queda conformado la Entente de los tres emperadores. Lo que va a suceder es que en el año 1873, Francia va a conseguir la paridad de efectivos con Alemania. De todas maneras, el ejército alemán poseía mucha más tecnología que el ejército francés, o sea, no tenía que preocuparse tanto. Pero a la vez también inicia un ciclo de recuperación económica apuntalado desde París, permitiendo que Francia pueda pagar de forma anticipada todas las indemnizaciones de guerra. ¿Por qué hace esto Francia? Porque lo que busca es una rápida evacuación de las tropas francesas de Francia, de las tropas alemanas de Francia. Esto es lo que más preocupaba al gobierno de Thiers. Sin embargo, después de que Francia paga su deuda, va a haber como un enfrentamiento entre el Estado Mayor Conjunto Alemán y Bismarck, con posturas divergentes sobre qué hacer. Para el Estado Mayor Conjunto había que seguir sometiendo militarmente a Francia, mientras que para Bismarck lo más importante era el pago de la deuda, porque esto retrasaría la recuperación económica de Francia. Por otro lado, para Bismarck, que Adolphe Thiers, el presidente de la Tercera República, siga en el poder, le resultaba más funcional a sus fines, porque, según su óptica, una Francia republicana no puede ser considerada por los demás soberanos europeos digna de entrar en una alianza militar entre los países absolutistas. Sin embargo, esto se va a terminar pronto porque el 24 de mayo de 1873 Thiers dimite y es sustituido por un gobierno promonárquico y católico como el de McMahon. La Entente de los tres emperadores va a tener su primer prueba de fuego en el año 1875 precisamente, ya que ese mismo año hay una nueva ley de leva o enrolamiento militar en Francia, que es aprobada por la Asamblea Nacional. Y esto inquieta a Berlín, sin dudas, ya que para Bismarck esto significaba que Francia se estaba preparando para una guerra de desquite. Es así que el 8 de abril de este año, del 75, un diario oficialista va a publicar un editorial que se va a llamar "Es inminente la guerra", y va a provocar una fuerte preocupación en las capitales de Europa. Entonces el ministro de Asuntos Exteriores de Cassés decide llevar el asunto a toda la comunidad internacional europea, pero lo hace de una forma prudente y mesurada. Así, Francia rompe el cerco diplomático que había sido creado por Alemania.
Londres apoya a Francia e invita a Berlín a calmar la inquietud de Europa. Por su parte, desde el otro lado del zar, se presenta como el garante de los sentimientos pacíficos de Francia. Esto quiere decir que, si bien la crisis es superada, esta maniobra de intimidación le trajo más problemas a Alemania que soluciones. A su vez, en este mismo año, en 1875, se va a dar la primera crisis en los Balcanes que va a poner de vuelta a prueba el sistema bismarckiano. En el 1 de agosto de este mismo año va a estallar una crisis en Bosnia-Herzegovina con la insurrección de las poblaciones cristianas que se encontraban sujetas al yugo otomano. 9 meses después de esta insurrección, los disturbios van a alcanzar a toda Bulgaria. Y la iglesia y los intelectuales van a seguir fomentando la idea de la independencia y van a seguir sublevando a las poblaciones rurales. Frente a esta situación, el sultán, o sea, el Imperio Otomano, lo que va a hacer es enviar mercenarios que se dedican a una masacre entre toda la población civil de la zona. Es así que al año siguiente, en junio del 76, Serbia y Montenegro le declaran la guerra al Imperio Otomano. Bueno, a ver, esto es algo bastante figurativo, ¿no? Simbólico, porque la disparidad entre ambas partes es más que clara. Pero las potencias europeas son las que van a determinar esta guerra. A ver, por ejemplo, Rusia tenía intereses en la zona porque a Rusia le interesaba la salida a las aguas cálidas, ¿no? Y la salida a los estrechos, y además se ponía como el gran protector de los intereses eslavos en la zona. Por el otro lado, Austria-Hungría estaba interesada por los territorios de Bosnia y Herzegovina y va a temer a la expansión del nacionalismo. Y finalmente en Londres se va a oponer a cualquier tipo de modificación territorial siguiendo el principio de integridad del Imperio Otomano, ¿no? En octubre del 76, Rusia le hace saber al sultán que no va a tolerar más las represiones en la zona de los Balcanes. Es así que en 13 de abril del 77 Rusia le va a declarar la guerra al Imperio Otomano. No sin antes haber tomado ciertas precauciones, como por ejemplo garantizarse la neutralidad favorable de Austria-Hungría, a cambio de que Austria-Hungría se va a quedar con Bosnia y Herzegovina después de la guerra, y de que los ejércitos rusos no van a entrar en territorios serbios. A su vez, Rusia se compromete a no conquistar Constantinopla, perdón, a veces se me traba, y no va a imponer ningún tipo de revisión unilateral de los tratados. Sin embargo, Gran Bretaña se va a asustar porque Rusia va a llegar prácticamente hasta las puertas de la capital turca, llega hasta Constantinopla. Gran Bretaña le va a dar un ultimátum a Rusia para que termine la guerra, y Rusia hace caso de este ultimátum y comienzan a redactarse los preliminares para la paz que van a conducir al Tratado de San Estefano, que es firmado en el año 1878. Rusia, en primer lugar, se anexiona territorios. Por el otro lado, Austria-Hungría se va a hacer cargo de Bosnia-Herzegovina y Serbia y Montenegro van a obtener más territorios. Por el otro lado, se forma la Gran Bulgaria, que es todo esto que ustedes ven acá. Esperen que es todo esto va a ser la Gran Bulgaria. En donde esta Gran Bulgaria va a ser gobernada por un príncipe elegido por Rusia. Lógicamente todo este tratado es rechazado por Gran Bretaña, principalmente, ¿no? Y va a pedirle a la comunidad internacional una revisión de este tratado. Por las presiones internacionales, el zar termina cediendo y acepta la revisión a través de un Congreso Europeo que va a ser el Congreso de Berlín de 1878. Es así que el 13 de junio del 78 se abre el Congreso de Berlín bajo la presidencia de Bismarck, ¿no? Quien se encontraba muy interesado en un acuerdo entre sus dos principales aliados, que eran Austria y Rusia. Un mes después, el acta final del Congreso
modifica las disposiciones del Tratado de San Stefano. Uy, perdón, se me corrió. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar del Congreso de Berlín? Que también se ve en el mapa. Por un lado, la Gran Bulgaria va a quedar dividida en dos principados, ¿no? Y una tercera parte de la Gran Bulgaria va a ser devuelta a Turquía. Van a reducir las adquisiciones territoriales de Serbia y Montenegro en este sentido, y también Austria-Hungría se va a hacer cargo de Bosnia y Herzegovina en forma provisional. Entonces fíjense que acá se ve claramente el borde, lo que era el borde gris que iba a ser la Gran Bulgaria de San Stefano, se va a transformar en el borde negro, ¿no? Esto va a ser Bulgaria de ahora en adelante. O sea, va a haber un recorte territorial importante y esto se va a convertir en la Rumelia oriental. Bismarck se va a encontrar con más problemas aún y la rivalidad austro-rusa nunca va a ser resuelta, ya que Rusia culpa a Alemania de no haber creado la Gran Bulgaria, digamos, y el zar declara muerto al acuerdo de los tres emperadores. Cabe mencionar que las situaciones y las tensiones en el Mediterráneo van a favorecer en cierta manera a Bismarck. ¿Por qué? Porque Francia, con sus aventuras en Túnez y sus aventuras coloniales en Egipto, va a sufrir aún más el aislamiento por parte de Europa. ¿Por qué? Porque en Túnez lo que va a suceder es que va a entrar en discordancia con Inglaterra y con Italia, y en Egipto, por la cuestión del Canal de Suez, va a entrar en discordancia con Inglaterra. Pero bueno, volviendo a Bismarck, todavía sigue haciendo equilibrio entre Austria, Hungría y Rusia para evitar un conflicto entre ambas y poder mantener su esfera de influencia en la región. Sin embargo, Bismarck se va a inclinar por Viena como la aliada natural, ¿no? Al mismo tiempo que Italia comienza a aparecer como una nueva potencia central, manteniendo un canal de comunicación en toda Europa. Es así que se va a comenzar a configurar el nuevo sistema bismarckiano, contemplado por tres elementos. En primer lugar, la alianza, la dúplice, ¿no? La doble alianza, el cual este tratado se va a firmar el 7 de octubre del 79 y es una asistencia militar entre Italia y Alemania en caso de que una de las dos potencias fuese atacada por Rusia, y a la vez una neutralidad benévola en caso de que el agresor sea otra potencia. Esta doble alianza va a alarmar a los rusos y precisamente por ello Bismarck no va a terminar de cortar sus lazos con San Petersburgo. Bismarck lo que desea es resucitar el acuerdo de los tres emperadores y lanza un ultimátum a Viena que se oponía a una alianza con Rusia, ya que perdía los beneficios exclusivos de sus relaciones con el Imperio Alemán. El nuevo tratado de los tres emperadores se va a firmar el 10 de junio de 1881 con la presencia de un nuevo zar, el zar Alejandro III. Va a ser un compromiso de neutralidad recíproca y benevolencia en caso de que exista un conflicto con una cuarta potencia, ¿no? Y el comienzo de una política exterior en común de cara a lo que va a ser el Imperio Otomano. Austria-Hungría va a poder anexionar en forma definitiva a Bosnia-Herzegovina y Rusia va a poder reunir en un solo estado a los principados búlgaros. Un año después, Italia se va a unir a la doble alianza, convencida de que la asociación con Bismarck le va a facilitar la entrada en el concierto de las grandes potencias. Es así que en el año 1882 la doble alianza se va a convertir en la triple alianza, conformada por Alemania, Italia y Austria-Hungría. Va a ser un acuerdo válido por 5 años y si Italia es atacada sin provocación directa por Francia, va a contar con el apoyo de Alemania y Austria-Hungría. Y si Alemania es atacada por Francia, va a contar con el apoyo de Italia.
Este es un tratado secreto, o sea, ¿por qué? Porque es un tratado que deja de lado a Rusia también, entonces había que andar cuidándose en este sentido. Es así que en el año 82 parece que el sistema bismarckiano está consumado, ¿no? O sea, tenemos por un lado la Triple Alianza y por el otro lado el Tratado de los Tres Emperadores, que se enriquece a su vez con buenas relaciones con España. Entonces era como encontrarnos con una Francia rodeada, ¿no? En el año 85, mientras estaba en plena vigencia esta serie de acuerdos, en el año 85 va a caer el gobierno francés de Jules Ferry, y va a desaparecer una breve distensión que había entre Francia y Alemania, en donde nos vamos a encontrar con un nuevo ministro de Defensa conocido como el general Boulanger, ¿no? Que el general Boulanger, más conocido también como el general Revancha, el cual va a propugnar precisamente, busca restaurar, mejor dicho, lo que va a ser el honor nacional y modernizar el ejército. A esto Bismarck le resulta bastante funcional, porque el espectro de Boulanger lo que le permite es aumentar los efectivos de su ejército imperial, ¿no? Y por el otro lado, Boulanger utiliza esta estrategia de tensionar, digamos, las relaciones con Alemania para reforzar su popularidad dentro del pueblo francés. Sin embargo, lo cierto es que en abril del 87, un comisario de policía francés llamado Jean Avalé va a ser atraído a una emboscada y va a ser encarcelado acusado de espionaje, ¿no? Bismarck, en este sentido, va a iniciar una investigación que arroja como resultado de que precisamente Esniabalé realizaba tareas de espionaje, y la tensión va a crecer y Boulanger queda en el centro de esta misma tensión, ¿no? La guerra parecía algo inminente, pero finalmente el 25 de abril Bismarck cede y libera a Esniabalé de la cárcel. Entonces tenemos un juego de doble presión, porque Alemania empieza a recibir presiones desde el oeste, desde Francia, a través del boulangerismo, y también desde el este, desde los Balcanes, en donde tanto la rivalidad ruso-austríaca comienza a recrudecerse. ¿Y de qué manera? Bueno, nos vamos a encontrar con una nueva crisis dentro de los Balcanes. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que les decía, por un lado la competencia entre los rusos y los austríacos se va a recrudecer, y por el otro lado, en el año 1885 va a comenzar una sublevación de la Rumelia Oriental, ¿no? Esa Rumelia de producto del Congreso de Berlín, en donde lo que va a hacer la Rumelia Oriental, perdón, es autoanexionarse a Bulgaria y conformar la nueva Gran Bulgaria, que va a ser reinada por Alejandro de Battenberg. El problema es que Alejandro de Battenberg en realidad se va a acercar más a los intereses del nacionalismo búlgaro que a los intereses precisamente rusos, ¿no? Es así que va a ser corto su reinado y en el año 87, en 1887, es derrocado y asume Fernando de Sajonia-Coburgo. ¿Cuál es el problema con Fernando de Sajonia-Coburgo? Que no va a tener afinidad con Rusia, sino que va a comenzar a establecer relaciones, muy buenas relaciones con el Imperio Austrohúngaro. Es en este sentido que Alemania, al no tener un interés directo en la zona y al haber estado haciendo malabares entre ambas potencias, decide no intervenir y el zar se siente traicionado. Por lo tanto, lo que va a hacer es declarar caduca la alianza de los tres emperadores. Y de esta manera es que se da por finalizado el segundo sistema bismarckiano. Ya para 1887 Bismarck tiene que idear un nuevo sistema de aislamiento de Francia. Y lo va a hacer mediante la base de una serie, de un entrelazado de tratados que se trataban de los acuerdos mediterráneos, que la base es un acuerdo anglo-italiano,
sobre el futuro de la cooperación en el Mediterráneo precisamente. Bismarck lo que había hecho era, le había pedido a Italia que completase su alianza con Alemania mediante una entente con Gran Bretaña. A ver si se entiende. Este acuerdo anglo-italiano lo que permite es expandir y conseguir para Bismarck por primera vez llegar por primera vez a la diplomacia británica, algo que no había podido conseguir en todo este tiempo. A su vez, a estos acuerdos del Mediterráneo, en donde Londres y Roma en realidad lo que se comprometen es mantener el statu quo dentro en el Egeo y en el Mar Negro, se van a adherir también el Imperio Austrohúngaro y España. Lo importante es que, bueno, se establece un puente diplomático entre lo que es Gran Bretaña y la Triple Alianza. A su vez, la dúplice se sigue manteniendo como elemento de este tercer sistema. Entonces ya tenemos la dúplice, los acuerdos del Mediterráneo, y la Triple Alianza va a ser renegociable en 1887, va a ser renovada. Pero ojo, la Triple Alianza de 1887 poco tiene que ver con la Triple Alianza de 1882, ya que la situación de Italia es mucho mejor, digamos, diplomáticamente hablando, que la que era 5 años atrás. Van a ser firmados dos acuerdos, uno entre Italia y Austro-Hungría, que va a prever que en caso de una extensión del Imperio Austrohúngaro, Italia va a ser consultada y va a recibir una compensación. Y otro acuerdo en el que firmado por Italia y Alemania, en el cual Berlín se va a comprometer a ayuda militar a Roma en caso de que sea atacada por Francia. Así, la Triple Alianza cambia su carácter defensivo original por un carácter completamente ofensivo. Lo único que oscurece el horizonte para Bismarck en realidad es el peligro de una alianza franco-rusa. A pesar de que el zar diera por tierra la entente de los tres emperadores, Bismarck mantiene contactos con Rusia, reforzado principalmente por la desconfianza que tiene el zar Alejandro III hacia un régimen republicano francés. Entonces este vínculo entre Alemania y Rusia va a quedar plasmado en el Tratado de Reaseguro, que va a ser firmado por 3 años. Es un tratado secreto en donde Rusia le va a prometer la neutralidad a Alemania en caso de una guerra con Francia, y Alemania va a apoyar, digamos, la política rusa en los estrechos y en Bulgaria. Lógicamente, si ustedes prestan atención, este compromiso es totalmente contradictorio al espíritu de la Triple Alianza, pero para Bismarck se trata de una solución temporal en caso de que los rusos se les venga encima. Fíjense cómo quedan los acuerdos del Mediterráneo, el tratado, fíjense la manera en que queda aislada Francia según los criterios de Bismarck, que es precisamente la línea amarilla. Va a ser la Triple Alianza entre Roma, Berlín y Viena, el Tratado ultra secreto de Reaseguro entre Berlín y Moscú, y finalmente los acuerdos mediterráneos entre Viena, Roma, Madrid y Londres. Todo queda en pos del aislamiento francés. Es muy lindo verlo en el mapa porque gráficamente se llega a ver que los sistemas hasta cierto punto funcionaron. Ahora, este era el mayor problema para Bismarck, ¿no? Los intereses contrapuestos entre Viena y Moscú. Este tercer sistema va a caer en el año 1890, pero bueno, previamente en el año 1800 con la dimisión de Bismarck. Pero ¿qué es lo que lleva a la dimisión, a la renuncia de Bismarck? Es que en el año 1888 muere el emperador Guillermo I, asume su hijo Guillermo II, pero va a morir Guillermo II no, su hijo es Federico III, perdonen ahí un lapsus mío. Asume su hijo Federico III, pero dura 3 meses su reinado porque muere de un cáncer de laringe. Quien va a asumir en junio de 1888, sí, ahora es el rey Guillermo II.
Ahora bien, hay un enfrentamiento interno muy fuerte entre Bismarck y el nuevo emperador, ya que primero los separa una brecha generacional, muy importante. Y segundo, va a haber grandes desacuerdos, ya sea en política interna como en política externa. En política interna, por ejemplo, nos vamos a encontrar con una huelga de mineros que para Bismarck quiere combatir esta huelga con ciertas leyes de excepción y represión. Pero Guillermo II se encuentra más movido por una especie de absolutismo populista y el 24 de enero de 1890 el Consejo de la Corona, sin que Bismarck supiera nada, va a aprobar un programa de protección obrera, ¿no? O sea, Bismarck ve avasallada su autoridad frente a este nuevo emperador. En el plano externo se van a enfrentar dos visiones completamente diferentes. Por un lado, Bismarck quería mantener la preponderancia continental en Alemania, pero por el otro lado, Guillermo II soñaba con lo que era la Weltpolitik. ¿Qué es la Weltpolitik? Inclinarse hacia una Alemania que llevaría su desarrollo industrial y financiero a nuevas colonias y mercados, ¿no? Frente a estas diferencias que son irreconciliables, finalmente Bismarck va a dimitir el 18 de marzo de 1890. Ahora los problemas para la nueva dirigencia era, por ejemplo, la renovación del Tratado de Reaseguro, que el problema era que Guillermo II lo veía como un tratado muy peligroso, ya que podía deteriorar las relaciones con Austria-Hungría, sobre todo si se entera de este tratado, y lo que va a hacer es lo que va a hacer la nueva diplomacia es dejar de lado los tratados secretos y tratar de comenzar a hacer, como entre sus objetivos comienzan a ser más claros, transparentes y predecibles. El tratado de reaseguro no es renovado y esto va a ser un problema de ahí en adelante para Alemania porque Rusia estaba interesada en mantener ciertas mínimas relaciones, aunque sea de confianza, con el imperio alemán. Pero Alemania no quería saber nada. De hecho, desde Alemania ven imposible que se pueda producir una alianza franco-rusa y porque veían que Rusia estaba demasiado concentrada en Constantinopla y en los estrechos y no podían esperar nada de la diplomacia francesa. Pero bueno, este análisis es equivocado y finalmente el gobierno ruso va a priorizar la búsqueda de apoyos en Europa por sobre su política en los estrechos. Alemania iba a comenzar a pagar muy caro los errores de su nueva política exterior. Bueno, hasta aquí nos encontramos con a grandes rasgos lo que fue este periodo de los sistemas bismarckianos. Espero que la clase les haya gustado, es una guía general, después pueden ustedes consultar a la bibliografía y cualquier duda o cualquier pregunta que tengan nos podemos encontrar en las clases de consulta y me encuentro a su total disposición. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.